Mis hermanos y mis hermanas en Cristo, me alegra muchísimo el que tengamos la oportunidad de acercarnos para alabar y glorificar el nombre de nuestro buen Señor. Y para hacerlo, mi hermano y mi hermana, me gustaría que abriéramos nuestra Biblia en el Salmo número 27, versículo número 4. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Alabado sea nuestro buen Señor. Te invito, mi hermano y mi hermana, a orar. Oremos juntos. Padre, te damos gracias, Señor nuestro, por el gran amor que nos tienes, por la bondad, la misericordia que manifiestas a través de tu Hijo Jesucristo, el cual nos convoca por medio del Santo Espíritu, para que juntos glorifiquemos tu santo nombre. Y ello, Señor nuestro, y en ello te damos gracias, Señor, por esta magnífica oportunidad que nos presentas el día de hoy, de honrar tu presencia, honrar tu amor, honrar tu bondad, Señor nuestro, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te rogamos, muy querido Padre, que te goces juntamente con nosotros, pues ciertamente lo hacemos en espíritu y en verdad. Lo hacemos, Señor nuestro, como resultado de tu salvación, de tu amor hacia nosotros. En Cristo te agradecemos y te pedimos. Amén y amén. Mis hermanos y mis hermanas, vamos a cantar juntos a nuestro Señor. Hermanos, buenos días. Vamos a alabar al Señor. Acabamos de leer un versículo tan hermoso. Es una sola cosa que le pedimos al Señor. Dice, es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura. Hermanos, nosotros tenemos un Dios hermoso, un Dios de gracia, un Dios que nos llamó a su gloria eterna, un Dios que nos va perfeccionando cada día en nuestra vida. Cantemos a ese Dios, a Él demos la gloria. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione
siguiente canto, hermanos, quieto estaré. El Señor en su palabra dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cualquier situación que nosotros estamos viviendo, Él está en control. Debemos estar quietos oyendo su voz. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y confiar. Damos gracias a nuestro buen Señor por su gran amor y bondad hacia nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Y queremos celebrar esa gracia, ese gran amor que Dios nos tiene a través de la palabra de nuestro buen Dios, que se encuentra en Efesios capítulo número 5, del versículo número 15 al 21. Y esta es la celebración de la gracia de nuestro Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense los unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia
a Cristo. Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Mis hermanos y mis hermanas, les invito a ustedes a orar. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por el gran amor que manifiestas a través de tu Hijo Jesucristo. Por el gran amor, Señor nuestro, que nos tienes a cada uno de nosotros. Y en ese amor reverente, el cual nos convoca a honrarte el día de hoy. Y al estar ante tu presencia, ante tu amor, ante tu bondad, ante tu misericordia, reconocemos, Señor nuestro, nuestra maldad. Todo aquello, Padre Celestial, que no deberíamos de hacer, pero no obstante lo hacemos. Todo aquello, Señor nuestro, que va en contra de tu proyecto de vida, al cual hemos sido convocados cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor nuestro, por ello. Te rogamos, querido Padre, que tú nos ayudes para mejorar nuestra vida, para que nuestra vida dé frutos dignos de arrepentimiento y así crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, Padre, pues ciertamente te necesitamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu perdón. Gracias, Señor nuestro, por tu gran amor hacia nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos da una esperanza nueva, renovada, para tu gloria y para tu honra. Y en su nombre oramos. En Cristo nuestro Salvador, te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Mis hermanos y mis hermanas, la bondad, misericordia, amor de parte de nuestro buen Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros cuando nos perdona. Y así como nosotros hemos recibido su perdón, también es justo y digno que nosotros también lo otorguemos a aquellas personas quienes nos ofenden. Y esta es la celebración de la comunión fraternal. Así que mi hermano y mi hermana, te invito a que si estás con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, tu esposa, amigo, amiga, dale un fuerte abrazo, mi hermano y mi hermana, en símbolo de ese amor de perdón que solamente tenemos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde aquí les enviamos un muy fuerte abrazo, mis hermanos y mis hermanas, y nos sentimos muy, muy halagados el que permitas que podamos estar en tu hogar. También les tenemos una bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Nos sentimos honrados ante la presencia de nuestro Padre Celestial, porque nos permite realmente honrarle en espíritu y en verdad. Siéntanse cada uno de ustedes bienvenidos a la presencia de nuestro Señor, que eso es lo más importante que nosotros tenemos en la vida. Mi nombre es Fernando Valencia, soy pastor de Ministerios Hispanos para aquellas personas que no me conocen. Y mis hermanos y mis hermanas, siéntanse bienvenidos a toda la iglesia de nuestro Señor. Tenemos algunos avisos por ahí importantes que transmitirles el día de hoy, y el primero de ellos es este. Tenemos una lista bastante enorme. Nosotros teníamos esta celebración, cada mes celebrábamos la vida, celebrábamos los cumpleaños de cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas, y el día de hoy no es la excepción. Cada fin de mes nosotros teníamos esta celebración y queremos celebrar la vida de nuestro hermano José Martínez, nuestra hermana Lorena Lepe, nuestra hermana Irma Laredo, nuestra hermana Génesis Jiménez, nuestro hermano Francisco Pérez, nuestro hermano Marcos Bernardino, nuestro hermano José Amaya, nuestro hermano Isaac Meneses e Isidro Hernández, nuestra hermana Cintia Vela, nuestro hermano René Espinosa, nuestro hermano Héctor Mercado, nuestro hermano Anthony Mercado, Yalín Duarte, Silvia Cisneros y también Quetzali Amezcua, que cumple 6 añitos. Le damos muchas gracias a nuestro Padre Celestial por cada uno de ellos. Recuerde, mi hermano y mi hermana, si alguien nos faltó por ahí en la lista, comuníquese con nuestra hermana Julieta o con un servidor, como usted prefiera.
Y les damos una muy, muy hermosa celebración virtual, mis hermanos y mis hermanas. Coman mucho pastel, celebren la vida, porque nuestro Padre Celestial es digno de suprema alabanza y de suprema adoración en nuestras vidas todos los días, ¿verdad? Porque cada día, mis hermanos y mis hermanas, es un regalo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y nos sentimos honrados por ello. También es recordarles algo muy importante. El próximo domingo, cambio de horario. Es nuestro cambio de horario. Por favor, no se le olvide retrasar el reloj una hora. Ya nos van a regresar nuestra hora que habíamos perdido, ¿verdad? Y vamos a ajustarnos un poquito más en el sueño. Tenemos este regalo del Señor que ya va a ser el próximo domingo, y también para que podamos estar juntos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios a la hora correcta. No se le olvide, próximo domingo hay cambio de horario. También, como ustedes saben, cada año hemos estado celebrando esta hermosa actividad. La sociedad celebra la oscuridad, la sociedad celebra la maldad a veces en ese mismo día, en octubre 31. Nosotros celebramos el gran amor que Dios nos tiene a través de esta actividad. Y en esta ocasión sabemos que a través de la pandemia ha sido difícil ajustarnos a estos tiempos, pero haciendo un esfuerzo para llevarlo a cabo, la iglesia de nuestro buen Señor, hemos programado para que se lleve a cabo esta actividad. Ya estamos a una semana, mis hermanos, estamos a una semana de que se celebre. Así que no se te olvide, mi hermano y mi hermana, pasar por la oficina si tienes en tu corazón el anhelo de donar dulces para todos los niños, o si tienes en tu corazón el ir a empacarlos, y si tienes en tu corazón participar el día de la actividad. Recuerda, mi hermano y mi hermana, no se te olvide pasar a la oficina para mayor información. El día 31, recuerda, mi hermano y mi hermana, comienza a las 5, termina a las 9 de la noche. Están todos ustedes invitados para que así podamos donar y también podamos compartir la palabra de Dios a través de esta actividad. Recuerda que lo vamos a hacer de una manera diferente. Va a ser drive-thru, así que van a pasar los niños, van a entregarse los regalos, van a entregar lo más importante, la palabra de Dios a cada hogar, para que también lo consideremos. 31 de 5 a 9. También recordarles las actividades que tenemos como iglesia, ¿verdad? Los días martes tenemos los intermedios, los miércoles tenemos James y Cadets, que son niños de primaria, y el mismo día miércoles a las 6:30 de la tarde tenemos estudio bíblico. Recuerda, mi hermano y mi hermana, que estamos viendo Estaré con ustedes siempre, esta promesa tan maravillosa que Dios nos da a través de su palabra. Los jueves tenemos esta hermosa actividad para los chicos de preparatoria, y también el viernes a las 3 a 4 de la tarde tenemos nuestro banco de comida. Y le damos muchísimas gracias a Dios porque nos permite continuar en esta labor de que nadie debe de irse a acostar con el estómago vacío, ¿verdad? Ese es nuestro proyecto, donde Dios nos permite compartir un poco de lo mucho que Dios nos da. También recordarles a mis hermanas que el mismo viernes a las 7 de la noche, a través de la plataforma Zoom, tienen su grupo de damas, donde pueden estudiar la palabra de Dios o donde se reúnen también para orar. Están todas ustedes invitadas. Mayor información con nuestra hermana Jocabet. Recordarles y agradecerles también porque han tenido a bien estar continuando en sus diezmos, en sus ofrendas, y este es el tiempo donde nosotros podemos realizarlo. Recuerde las plataformas, tenemos muchas plataformas para que usted lo pueda llevar a cabo, y tenemos muchos motivos también por los cuales orar. Así que, mi hermano y mi hermana, te invito a orar. Vamos a orar todos juntos. Padre, eres santo, eres bondadoso, eres misericordioso. Prueba de ello, Señor nuestro, es que nos podemos levantar el día de hoy y agradecerte, Señor nuestro, por un día más de vida. Te damos gracias por ello, Señor. Y te rogamos el día de hoy, en tu bondad, en tu misericordia,
por la vida de mis hermanos y mis hermanas que se encuentran enfermos. Te rogamos, querido Señor nuestro, que tú sigas bendiciendo y fortaleciendo en cada uno de los hogares. Sabemos, Señor nuestro, y entendemos que tú estás con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Bendice en cada uno de estos hogares, Señor, pues ciertamente muchos de ellos, Señor nuestro, han sido contagiados de este terrible mal. Pero también sabemos y comprendemos, Padre Celestial, que en tu bondad y en tu misericordia saldrán adelante. Les ponemos en tus santas y soberanas manos, Señor. De igual manera, a nuestros hermanos y hermanas que están llevándose a cabo quimioterapia como Miri, les ponemos también en tus manos, Señor. Te rogamos, querido Padre, que tú sigas bendiciendo y fortaleciendo sus vidas. Y te rogamos, muy querido Señor, también en la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas que no cuentan con trabajo. Sabemos, Padre Celestial, que no hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sabemos de tu bondad, de tu misericordia, de tu amor. Y te rogamos, querido Padre, que tú les bendigas con un trabajo, con sustento, Señor nuestro, para sus hogares. Les ponemos también en tus manos. Rogamos, Señor nuestro, también por los diezmos y las ofrendas que se acaban de recolectar. Te rogamos, querido Señor nuestro, que nos dé sabiduría para administrarlos de la mejor manera y así expandir tu palabra. Así, Señor nuestro, llegar hasta los confines de la tierra. Este es el proyecto, Señor nuestro, ser de bendición a la vida de esta tierra. Tu tierra, Señor nuestro, porque tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder. Descansamos, Señor nuestro, en tu nombre y para tu gloria por las próximas elecciones en este país. Te rogamos, querido Señor nuestro, que puedan llegar a un feliz término, sin violencia, en paz. Rogamos, Señor nuestro, también por nuestra iglesia, por la actividad, Señor, que vamos a tener durante el día 31. Sabemos, Padre Celestial, que la maldad abunda. Rogamos, querido Padre Celestial, por cada una de las familias que serán voluntarias. Te rogamos, querido Señor nuestro, por cada uno de los niños que van a participar. Te pedimos, Señor, que tú protejas esta actividad, para que tu palabra pueda ser transmitida de la mejor manera, y así caiga cada semilla en tierra fértil. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que muchos conozcan quién eres tú y cuán bueno y cuán bondadoso, cuán misericordioso eres, Señor nuestro. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te agradecemos. Amén y amén, Señor. Mis hermanos y mis hermanas, vamos a cantar todos juntos. Mis hermanos, el nombre del sermón ahora se llama ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? Es una pregunta bastante fuerte. Pero en este canto de preparación quisiera que pensáramos en que con humildad nos acerquemos al Señor y nos demos cuenta de cuánto le necesitamos. Que es muy fácil que le ofendamos al Señor. Pero nosotros tenemos esa fortaleza. En todo tiempo Él puede estar con nosotros y Él nos levanta. Así es que con ese pensamiento cantemos este canto, hermanos.
Damos gracias a nuestro Padre Celestial, mis hermanos y mis hermanas, por la alabanza que acabamos de tener. Ahora te invito, mi hermano y mi hermana, a que abras tu Biblia en Santiago capítulo número 4. Santiago 4, del versículo número 11 y 12. Es la base del sermón del día de hoy. La base y guía para el sermón del día de hoy. Así que veamos lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo número 4, 11 y 12. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? Mis hermanos y mis hermanas, les invito a ustedes a orar. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu hermosa misericordia que manifiestas a través de tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo, Señor nuestro, el cual redarguye en nuestros corazones y nos muestra qué está bien y qué está mal. Te damos gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros. Te rogamos, muy querido Padre, que tú nos ayudes a comprender tu palabra para que forme parte de nuestro diario caminar. Cuando tomamos decisiones, cuando pensamos cosas, cuando decimos cosas. Ayúdanos, Señor nuestro, para que sea tu palabra la que nos guíe y de esta manera podamos crecer y ser cristianos fuertes, sólidos, para tu gloria y para tu honra. En Cristo, nuestro Salvador, te lo pedimos y agradecemos de antemano. Amén y amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos hecho la lectura que se encuentra en Santiago capítulo número 4 del versículo 11 al 12. Y el título que usted puede ver ahí en la pantalla es ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? Más allá de un título, pues es una pregunta que estará rondando a través de todo el sermón. Para comenzar, mi hermano y mi hermana, me gustaría comentarte una anécdota que en una ocasión escuché. Y me llamó bastante la atención y creo que es muy apropiada para lo que vamos a abordar el día de hoy, acerca del juzgar a nuestro prójimo. En una ocasión, se encontraba una persona frente a un doctor en un consultorio médico. Y le dice, oye doc, usted tiene que ayudarme. Y el doctor le dice, ¿qué necesitas? Bueno, mi esposa tiene problemas de audio, tiene problemas en el oído. Pero ¿sabe una cosa, doctor? No lo quiere reconocer. ¿Cómo puedo convencerla de que venga y se revise ese oído? Le pregunta el paciente al doctor. Después el doctor le dice, bueno, lo único que tienes que hacer es que ve ahora a tu casa y cuando entres, hazle una pregunta. La pregunta que tú quieras, hazle una pregunta. Y si no responde, sigue avanzando y sigue haciendo la pregunta a medida que te acercas a ella. Entonces esta persona va a su casa y ya se encuentra muy cerca a la hora de la cena. Así que entra y le dice, oye cariño, ¿qué hay para cenar? Y no hay ninguna respuesta. Así que él sigue avanzando.
y va a la sala la sala de la casa y le dice, mi amor, ¿qué hay para cenar? No hay respuesta. Y él sigue avanzando y llega a una de las recámaras. Mi amor, ¿qué hay para cenar? Nada. No hay ninguna respuesta. Entonces se para justo detrás de ella y le dice, amor, ¿qué hay para cenar? Entonces ella se da vuelta muy seria y le dice, ya te dije por cuarta vez que vamos a cenar espagueti. O sea, en pocas palabras, mis hermanos y mis hermanas, quien se encontraba mal era él, no ella. ¿Cómo podríamos, mis hermanos y mis hermanas, hablar mal de nuestro prójimo? ¿O cómo podríamos juzgar a nuestro prójimo sin saber realmente qué o quién está mal? Porque en muchos de los casos suele suceder que si nosotros vamos a juzgar a alguien, terminamos siendo nosotros los que estemos mal. Y eso es parte también de lo que veremos. Pero para ello, veamos lo que dice la palabra de nuestro buen Dios y la advertencia que Dios nos hace a través de la misma. Y la advertencia es esta. Dice en Santiago capítulo número 4, 11, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su prójimo o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. Esta es una imagen, mis hermanos y mis hermanas, de palabras bastante interesante. ¿Sabes por qué es muy interesante? Nuestro Señor Jesucristo lo explica poniéndolo de un ejemplo muy, muy claro. Este mismo mensaje que nos dice la palabra de Dios en Santiago, hermanos míos, no hablen mal unos de otros. Fíjense cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo explica de una manera magistral. Dice en Mateo capítulo 7 del versículo 3 al 5, dice de la siguiente manera. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Y el versículo 5, aún más fuerte, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. El punto es, en ese sentir, mi hermano y mi hermana, muchas veces nos molestamos tanto por las pequeñas fallas de otras personas y estamos ciegos a nuestras propias fallas. Nos molestamos mucho por los errores de los demás sin tomar en cuenta nuestros propios errores. Por eso, mi hermano y mi hermana, es por lo que hoy queremos abordar el tema de ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Es decir, esa tendencia que todos tenemos a enfocarnos obsesivamente en lo que los demás están haciendo mal. Y así, seleccionar los errores de las demás personas hasta hacer miserable la vida de todos, incluida también a veces la nuestra. Pero antes de ver cómo superar el ser una persona que solo se la pasa viendo los errores de los demás, antes de ver los propios, es necesario entender el problema. Y el problema es este, mi hermano y mi hermana. Regresamos de nuevo a Santiago 4:11. Dice así, hermanos, no hablen mal unos de otros. Este es el problema. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Para esto, mi hermano y mi hermana, es necesario saber lo que no significa antes de entender
lo que sí significa este pasaje. Y para ello veamos primeramente lo que no significa este pasaje o de lo que no está hablando este pasaje. Nuestro buen Dios no nos está diciendo que nunca deberíamos juzgar a ninguna de las personas o situaciones que nos rodean, por extraño que te parezca. Él no está diciendo esto, y te lo quiero explicar, ya que no nos está llamando al relativismo moral por ahí. No nos está llamando a ese relativismo moral. Dirías, ¿qué significa esto? Bueno, lo resumimos en una sencilla frase y es, no me importa. Es un relativismo moral en ese sentir, lo que dice ahí, donde nada nos importa. Dios no nos está llamando a eso, pues no nos está diciendo que debamos suspender todo nuestro discernimiento y simplemente aceptar cualquier cosa que las personas digan o hagan. Dios jamás nos está llamando a eso. ¿Saben por qué es tan importante, mis hermanos y mis hermanas? Porque desafortunadamente esa es la forma indebida en que este texto se ha utilizado. Y tengo algunos ejemplos en este sentir. Por eso tenemos que hablar primeramente de lo que no significa este texto. Dios jamás nos está diciendo que no nos debe de importar las cosas. Y lo quiero explicar todavía un poco más. Pues ciertamente, en más de una ocasión, este pasaje bíblico se ha utilizado, mi hermano y mi hermana, en conceptos como no me importa. Y no te debería de importar a ti tampoco. Por ejemplo, estoy viviendo con mi novio o con mi novia, ¿y tú quién eres para juzgarme? O nos recetan el clásico de no juzguéis para que no seáis juzgados. Otro ejemplo sería, si he contado a veces chistes racistas o bromas racistas, de vez en cuando. Pero eso no te debería de importar. A mí no me importa. Mejor ocúpate de tus propios asuntos. Y nos vuelven a decir esas personas, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mi punto, mi hermano y mi hermana, es que muchas personas han usado este versículo que tenemos aquí, el de hermanos, no hablen mal unos de otros. Muchas personas han usado este versículo para argumentar que nadie tiene derecho a confrontar o denunciar los pecados de otra persona. Y no es para eso. En resumidas cuentas, se ha utilizado esta parte de la palabra de Dios, se ha utilizado mal este pasaje, argumentando que que nosotros debemos solamente meternos en nuestros propios asuntos y no andarnos metiendo en los asuntos de las demás personas. Y nos vuelven a recetar el clásico, ¿no? De no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano y mi hermana? Eso no es lo que significa este versículo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios nos dice repetidamente que seamos prudentes, que distingamos la verdad del error, que nos amonestemos unos a otros y nos hagamos responsables unos de otros. ¿Quieres ver lo que dice la palabra de Dios al respecto? Ve lo que dice la palabra de Dios al respecto conmigo. Dice así en 1 Corintios capítulo número 4, 14. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Pues esto se da, mis hermanos y mis hermanas, porque existe una preocupación por animarnos a seguir en los caminos de Dios. O sea, nuestra principal razón para decirle a alguien esto está bien y esto está mal, no es para juzgar a la persona, sino para orientarla en qué camino debe de seguir, y es el camino de Dios. Hacia dónde podemos nosotros dirigirnos. Aunado a esto,
en la palabra de Dios, en muchas ocasiones, nos muestra estos temas de ejercitar el discernimiento, amonestarse unos a otros y practicar la disciplina de la iglesia. Todos estos temas requieren que hagamos juicios, no de la persona, sino del problema. Pues la persona la juzga a Dios. Y ese es el punto, mis hermanos y mis hermanas. Cuando nosotros decimos, esto está mal y esto está bien, hablamos de la situación en sí. Esto es pecado, esto no lo es. Hablamos de la situación. Ahora, si la persona está ejerciendo un pecado, entonces es Dios quien lo juzga, no nosotros. Nuestra función en este sentir es la denuncia del pecado y el llamado al arrepentimiento. Y ahí es cuando justamente las cosas caen en su lugar. Ahí es cuando el relativismo, cuando nos dicen, métete en tus propios asuntos, les podemos decir, efectivamente, me estoy metiendo en mi propio asunto y mi propio asunto es que tú estés bien. Mi búsqueda no es de que yo solamente esté bien, sino que tú también lo puedas estar. No que todos nosotros podamos animarnos a vivir en una vida en santidad. A eso se refiere la palabra de Dios al decirnos que debemos de amonestarlos. No es con el fin de destruir a la persona, sino el llamarla al arrepentimiento y acercarse a Dios. Ese es el punto. Ahora bien, mis hermanos y mis hermanas, ya entendimos y ya vimos que nosotros juzgamos el problema, no a la persona. Nosotros juzgamos el pecado, no al pecador. El pecado lo amonestamos, del pecador se encarga Dios. Dios es el que juzga a la persona. Dios es el que juzga a cada uno de nosotros en nuestros errores. De eso habla la palabra de Dios. Y también vimos de lo que no significa eso, ¿verdad? Que es meternos en nuestros propios asuntos, no significa eso. Ahora veamos un poco más adentro, más profundamente, lo que sí quiere decir entonces la palabra de Dios para poder entender mucho mejor lo que nos quiere decir el Señor para ti y para mí el día de hoy. Entonces, cuando se juzga, puede ser buscando el bien de la persona. Puede ser para decirle lo que está bien, lo que tal vez no fue tan bueno y lo que podría hacer la persona para mejorar. Y esto, mis hermanos y mis hermanas, es muy positivo. Ese es el buen aspecto del juicio. Pero hay un aspecto del juicio que es buscar el mal de la persona. Es decir, buscar todo error de la persona y por eso ir y etiquetarla sin entender qué le llevó a tomar una mala decisión. La idea entonces aquí, mi hermano y mi hermana, es entender que son personas que siempre juzgan. O sea, aquellas personas que se la pasan buscando todos los errores de otra persona son personas que siempre se la pasan juzgando, que siempre son negativas, que siempre son duras, siempre buscando lo peor en cada situación y en cada persona. Y Dios jamás nos llama a algo así. De hecho, nos hace una advertencia en contra de eso. La Escritura dice, ya en el versículo 12 del mismo pasaje que estamos viendo desde el principio, Santiago 4:12 dice así: no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. O sea, está refiriéndose directamente a Dios. Es el único que puede hacer eso. Nosotros no. Él sí. Por eso hablábamos de que nosotros juzgamos la situación para amonestarla. O sea, denunciamos el pecado y llamamos al arrepentimiento. Pero de la persona se encarga Dios.
Por eso vuelvo a leer de nuevamente. Versículo 12 dice, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? O sea, juzgar a la persona. ¿Cómo podría yo juzgar a la persona? Si ese es el trabajo de Dios. Mi trabajo es el de la denuncia del pecado y el llamar al arrepentimiento, pero no a la persona. Por eso la palabra de Dios es tan enfática en esto, tan fuerte en ese sentir. ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? Nuestro Señor Salvador Jesucristo lo dice de esta manera en Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice así, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Es decir, personas que solo son buscadoras de fallas, son aquellos que siempre están buscando lo peor de todos. Aquella persona que solamente se la pasa buscando las fallas y los errores de los demás, es aquella persona que siempre está buscando lo peor de cada persona. De hecho, son muy rápidos para emitir un juicio y nunca le dan a nadie el beneficio de la duda. ¿Conoces a alguien así? Me refiero a que son personas que no quieren extender la gracia a otras personas que también han sido quebrantadas. Un dato interesante en este mismo ambiente es que en cada grupo, ya sea familia o iglesia o de hecho hasta equipo deportivo, siempre hay al menos un buscador de fallas. Esto de hecho daría un punto por ahí para otro tema, ¿verdad? Una persona que se la pasa nomás buscando los errores de los demás. Siempre hay al menos un buscador de fallas. Y estoy de acuerdo con esto que te quiero decir, mis hermanos y mis hermanas. Y también temo decirlo. Así que agárrate fuerte de tu sillón o de la silla o donde te encuentres, ¿verdad? Recuerda que te amo mucho en el Señor. Pero yo creo que en más de una ocasión, cada uno de nosotros, al menos en algún momento de nuestra vida, hemos sido un buscador de fallas. Y necesitamos detenernos. Necesitamos detenernos. Pues la búsqueda de las fallas en otros es un mal que envenena gran parte de la vida. ¿Sabes por qué? Puede destruir relaciones, arruinar matrimonios y hacer que nuestras vidas sean miserables. Por eso el llamado de parte de Dios, ¿verdad? Puede arruinar nuestras relaciones con otras personas, puede arruinar nuestro matrimonio y también puede hacer de nuestra vida una vida muy miserable. Por eso el llamado de parte de Dios hacia nosotros al decirnos, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? O no juzgues a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. No podemos ser buscadores de fallas. Eso va en contra del reino de Dios. Eso va en contra del proyecto de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Pero sí, hay que recordar, pero sí nuestra función es la de denunciar el pecado, llamar al arrepentimiento. Y del pecador se encarga Dios. Nosotros no juzgamos a la persona, juzgamos la situación. Ya que cuando nosotros juzgamos a la persona, cuando vivimos así, somos personas amargadas y criticamos y solo lastimamos a los demás. Y de esta manera nos perjudicamos a nosotros mismos, pues nos va a robar la alegría de vivir. Ahora bien, seguramente te preguntarás, mi hermano y mi hermana, ¿cómo superarlo?
Porque en algún momento de nuestra vida, yo creo que en algún momento hemos sido buscadores de fallas. Pero queremos superarlo, queremos salir adelante, queremos dar el siguiente paso, llegar al siguiente nivel. Bueno, ¿cómo dejar de juzgar a las personas? Llamaríamos a esta sección. ¿Cómo dejar de juzgar a las personas? Bueno, hablemos de algunos pasos para dejar de juzgar a las personas. Y el primer paso, mis hermanos y mis hermanas, para dejar de juzgar a las personas, es que nosotros necesitamos ser muy honestos, muy honestos con nosotros mismos. Muy honestos y preguntarnos esto. ¿Amo realmente a la persona a la cual estoy a punto de amonestar por algún pecado? Si la amo, entonces mi reacción va a ser hacia lo que está mal, no hacia la persona. Pero si no la amo, voy a castigar a la persona por lo que hizo. Lo cual es el papel de Dios. Nuestro papel entonces es, recuerda mi hermano y mi hermana, se amonesta, o sea, se denuncia el pecado y se llama al arrepentimiento. Eso es amonestación. Por eso tendríamos que ser muy honestos para dejar de ser una persona que juzga a las personas, para dejar de ser esa persona que se la pasa juzgando a los demás y buscando todos los errores que las demás personas tienen sin tomar en cuenta mis propios errores. Para dejar de ser esa persona, tendría que ser muy honesto y preguntarme, ¿amo realmente a la persona? Un poco más todavía. Voy a entrar un poquito más. Tendríamos que ser muy honestos y preguntarnos, ¿quiero lo mejor de Dios para esa persona? ¿Quiero que la palabra de Dios llegue al corazón de esa persona? ¿O simplemente estoy enojado por el comportamiento de esta persona? Tendríamos que ser muy honestos, mis hermanos y mis hermanas, y preguntarnos antes de emitir una amonestación. Digo esto, mis hermanos y mis hermanas, con mucho respeto, ya que si no amamos a la persona que estamos a punto de amonestar, es mejor que mantengamos la boca cerrada. Es mucho mejor. Nos ahorraremos cantidad de problemas y cantidad de dolor, tanto para la persona como para uno mismo. Otro aspecto muy importante para dejar de juzgar a las personas es vernos en un espejo. Dirán mis hermanos y mis hermanas, bueno, yo me veo todos los días en el espejo. Bueno, pero estoy hablando en el espejo de la vida. Vernos en un espejo, mis hermanos y mis hermanas, es recordar nuestro quebrantamiento y la gran gracia de nuestro buen Dios que hemos recibido y que a menudo les negamos a las personas. Ya que, y hay que decirlo muy puntualmente, y lo digo con todo respeto también, nosotros también somos una persona quebrantada que necesita de la gracia de Dios. Somos esa persona que ha sido quebrantada por el poder y por la misericordia de Dios porque recordamos nuestro propio pecado. Recordamos cuánto Dios nos ha perdonado. Recordamos lo valioso que es el perdón y la gracia de Dios en nuestra vida. Eso es vernos en un espejo. En ese espejo de la vida donde nos damos cuenta que cada uno de nosotros también cometemos errores y que estamos en un proyecto de transformación de parte de Dios hacia nuestra vida. Este aspecto, mis hermanos y mis hermanas, me hizo recordar un dicho que me decía mi abuelo paterno. ¿Crees que es difícil vivir con tu esposa? Bueno, recuerda que ella tiene que vivir contigo.
¿Y sí? A veces es difícil vivir con una persona, pero también tenemos que recordar que esa pobre persona tiene que vivir con la persona que somos nosotros. Es realmente, mis hermanos y mis hermanas, valorar la situación y darnos cuenta que también nosotros cometemos errores. Hay que vernos en un espejo y recordar que así como hemos recibido la gracia, también tenemos la responsabilidad de dar gracia a otras personas. Si de gracia hemos recibido, también hay que dar de gracia. Entendamos esto, mis hermanos y mis hermanas, que la gracia es recibir lo que no merecemos. La gracia es recibir lo que no merecemos. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, en Cristo, es tan importante la disciplina del arrepentimiento en nuestras vidas. A algunas personas no les gusta pedir perdón. Y eso también necesitamos tomarlo en cuenta. La gracia, mis hermanos y mis hermanas, que se manifiesta a través de la disciplina del arrepentimiento todos nuestros días, necesita, mis hermanos y mis hermanas, llevarse a cabo todos los días. Es algo muy importante esta disciplina del arrepentimiento, pues esta disciplina nos recuerda que también nosotros somos malos y que necesitamos a Dios. Muy peligroso es cuando algunas personas dicen, es que yo ya le pedí perdón a Dios por mis pecados presentes, pasados y futuros. Y ya, nunca más le quieren volver a pedir perdón a Dios. Pero, mis hermanos y mis hermanas, la disciplina del arrepentimiento es necesaria todos los días de nuestra vida, pues habla justamente de la misericordia de Dios cada vez que nos levantamos. Porque nueva es su misericordia, mis hermanos y mis hermanas, cada día. Y ahí es cuando nuestros pensamientos y nuestras vidas toman realmente sentido al tomar conciencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ahí nos damos cuenta de que no solamente somos nosotros, sino que también hay otras personas quienes están luchando por lo mismo que nosotros. Y eso es llegar al siguiente nivel espiritual, mis hermanos y mis hermanas. ¿Saben por qué es tan importante? El arrepentimiento, mis hermanos y mis hermanas, no solo nos mantiene en comunión con nuestro Dios, que es misericordioso, sino que también nos ayuda a ser más misericordiosos con las demás personas, ya que nos recuerda que aquellos que pecan y luchan no son tan distintos a ti y a mí, no son tan diferentes a nosotros. Pues nos recuerda que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. De ahí que, mi hermano y mi hermana, y con esto quiero terminar, las personas que están verdaderamente agradecidas por la gracia de Dios tienden a no juzgar a los demás. Solamente amonestamos el pecado, pues del juicio, vuelvo a repetirlo, se encarga Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde. Les invito a ustedes a orar, mis hermanos y mis hermanas. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por el gran amor que manifiestas a través de tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo, Señor nuestro, el cual nos ayuda a discernir el bien y el mal. Te rogamos, querido Señor, que nos brindes de la fortaleza suficiente para que esta tu santa y bendita palabra pueda ser bien recibida en nuestros corazones y en nuestras vidas.
para que de ahí mismo emerja, de ahí mismo salga y dé frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, pues ciertamente te necesitamos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo te agradecemos. Amén y amén. Y ahora, mi hermano y mi hermana, te invito a recibir la bendición de parte de nuestro Señor, poniendo tus manos de esta manera en forma de copa. Padre Celestial, te damos gracias por tu hermosa bendición en nuestra vida. Y la recibimos en amor, Señor, pues ciertamente necesitamos esa presencia constante en nuestro diario caminar. Ayúdanos, Señor nuestro, para que cada día mejoremos. Cada día seamos fuertes, sólidos en tu espíritu y para tu gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por esta bendición. Y ahora, mis amados hermanos, Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra sus caminos, y entre todas las naciones su salvación. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Y nos vemos hasta la próxima. Recuerde, mi hermano y mi hermana, nuestra actividad el día 31 a las 5 de la tarde, y durante la semana habrá empacado de dulces, recibimos donaciones, mano de obra. Por favor, mi hermano y hermana, no se le olvide esta hermosa actividad. Que el Señor les bendiga y primeramente el Señor, nos vemos pronto.